espectacular para mí evento de la serie que tiene una consocia que se llama Victoria Galvani sobre la mujer en el siglo XXI. En esta ocasión vamos a asistir al evento sobre la mujer y el cine. El cine ha sido a través de la historia, aunque cuando ya se inventó por los hermanos Lumière, al poco hubo una mujer que intervino, no sé si fue como productora, no estoy segura, pero ya hubo una mujer. Pero, sin embargo, a lo largo del tiempo ha estado en manos de hombres. La mujer ha tenido poca presencia, como en muchísimas actividades de la vida, y ahora, sin embargo, la mujer tiene un valor especial en el tema del cine, como en otras profesiones. Hoy vamos a escuchar a tres personas que están muy vinculadas al cine, a la película concretamente, que con motivo de esta película precisamente es por lo que se ha provocado este evento, este foro. La película se llama La Infiltrada, está por ahí el cartel. Yo la he visto. A mi título particular puedo decir que es una película espectacular en todos los sentidos. No me corresponde a mí hablar de las personas que van a intervenir, sino a Victoria Galvani, que es la directora, la promotora, la realizadora de este evento, la que lo inventó, la que lo sigue y lo consigue para poder llegar a cada día que hace un evento de este, que se organice totalmente bien como lo está haciendo. Así que yo le doy la palabra a doña Victoria Galvani para que ella haga la presentación de los intervinientes y esto pueda seguir su curso. Buenas tardes, que lo pasen bien. Gracias, Pilar. Tengo que decir que para mí es una alegría que por primera vez en 5 años que llevamos en el foro, una mujer de la Junta Directiva lo presenta. Siempre antes han sido hombres. Yo no soy feminazi, pero estoy muy contenta y que esa mujer sea Pilar. Gran amiga y gran profesional. Muchas gracias, Pilar, por estar. Bueno, presentar a las tres ponentes creo que es en este momento superfluo y es robar tiempo, porque a María Luisa, a Arantxa y a Consuelo todo el mundo las conoce. Yo solamente una palabra sobre María Luisa, que es la menos conocida quizás para vosotros. Yo la escuché en el foro anterior, antes del verano, que el protagonismo lo tenía en ese momento otra ponente, la embajadora de Estados Unidos. Pero a mí me llamó muchísimo la atención la ponencia de María Luisa y la perseguí hasta que la conseguí. Y yo te doy de verdad las gracias por estar aquí y por traer tan valiosas colaboradoras en este foro. Y ahora, sin más, vamos a empezar con el trabajo. Empezará María Luisa, seguirá Arantxa, terminará Consuelo y después vemos cómo seguimos. Gracias. Mientras ya está. Bueno, ya va a cubrir el hueco. Mientras resolvemos el tema del micrófono, decir por qué el tema de este foro. Primero, porque es la historia de una mujer valiente, de una mujer policía que se jugó su vida para salvar otras vidas y que es el ejemplo de muchas otras mujeres que hoy están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que para mí era realmente un ejemplo a traer, un ejemplo a conocer. Creo que todos lo conocen ya porque el que no ha visto la película ha visto el tráiler, el que no ha visto el tráiler ha escuchado los comentarios por radio, por televisión, pero de todas maneras creo que hoy va a ser diferente porque las protagonistas y las que hicieron desde dentro la película, las tripas de la película, solamente la tendremos en este foro. Y la otra cuestión por la cual elegimos también el tema fue que era una película producida por mujeres,
protagonizada por mujeres y dirigida por mujeres. Y el cine es muy importante el protagonismo femenino, cada vez más, y todavía no tiene todo el espacio que se merece, y creo que poco a poco lo va ganando, con películas como estas. Ahora sí, María Luisa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Cuando nos llamasteis pues, a este foro de mujeres, nos pareció muy apropiado, al hablar de cine y de mujer, venir con esta película. Podíamos haber venido con cualquier otra, pero como bien acaban de decir, esta película, primero es una historia real, ¿vale? Que está basada en la realidad, que está... los actores han tenido la posibilidad de poder hablar con sus alter ego, algunos de los actores, la parte de la policía. Y segundo, y como nos acaban de decir, efectivamente está protagonizada por una mujer. Infiltrados hay muchos, pero ella fue una infiltrada durante 8 años en las tripas de ETA. Y eso para nosotros tenía un valor tan brutal que queríamos hacer la película, ¿no? Entonces, efectivamente, está protagonizada no solo en la vida real, no solo Arantxa, nuestra protagonista, en la ficción, sino en la vida real hay una persona que a día de hoy bueno, pues sigue protegida y que era mujer, ¿no? Porque cada vez que nos imaginamos pues a los policías infiltrados siempre nos imaginamos que son hombres. Pues no, esta mujer hizo algo brutal que además es reconocido en el mundo entero, porque un infiltrado puede estar 6 meses, puede estar 7 meses, pero 8 años, como estuvo ella, una vida en paralelo, renunciando con 22 años que se infiltró a su vida, porque renunció a su familia, a sus amigos, a su lugar de residencia, y todo con una finalidad, que era intentar acabar con ETA y de hecho consiguió, bueno, pues parte de ese objetivo que tenía y por el bien común, ¿no? Cuando empezamos a hacer la película nos costaba mucho trabajo encontrar la motivación de ese personaje en la vida real, ¿no? ¿Por qué alguien decide con 22 años estar expuesto a que te peguen un tiro en la nuca, estar expuesto a que te descubran y sobre todo renunciar a lo que, bueno, ella nunca ha podido recuperar esos 8 años de su vida? Y a día de hoy todavía sigue sin poder ir a su ciudad natal como una persona normal, ¿no? Con una vida como la que tenemos todos, ¿no? Segundo, porque está guionizada por mujeres, ¿no? Nosotros teníamos una serie de documentos periodísticos que nos había hecho Pablo Muñoz. Estos documentos periodísticos se hicieron pues, haciendo entrevistas a parte de los policías que formaron parte de ese operativo que de alguna forma protegía a nuestra protagonista, Arantxa, y con esos documentos periodísticos pues buscamos una mirada femenina, y esa mirada femenina fue Arantxa. Arantxa Etxebarria, que para nosotros además tenía la particularidad que además era vasca. O sea, no queríamos una mujer, pero además el hecho de que ella fuera vasca, aunque haya estado muy poquito en el País Vasco porque se fue de pequeña, pero que conocía porque tenía familia, porque tenía abuelos, porque sus padres eran de allí, pues un poco lo que pasaba en aquellos años allí, pues era muy importante. Y ella con Amelia construyeron el guión. Luego tenemos 2 guionistas mujeres, que son Arantxa y Amelia. Y luego está dirigida por Arantxa, ¿no? Que claro, le da a la película una envergadura brutal porque este fin de semana hemos conseguido ser el segundo mejor estreno del año y lo ha conseguido una directora mujer, que eso es inédito, pero además lo ha conseguido con un thriller, porque estamos acostumbrados a que las comedias más taquilleras sean las comedias familiares. Pues esto es un thriller, ¿no? Basado en hechos reales, pero un thriller. Y además con un presupuesto bastante más grande que lo que suelen manejar las directoras mujeres, porque normalmente cuando eres mujer y eres directora, pues te caen proyectos que no sé por qué son más pequeños. Los grandes proyectos siempre van para los hombres. Entonces, añadir que la montadora de esta película también es mujer. Y bueno, nos ha faltado el compositor, pero la mezcladora y el montaje de sonido. Y el montaje de sonido y la mezcladora, que también son puestos que históricamente lo llevan los hombres, es verdad que también son mujeres.
y producida por mujeres. En este caso, yo tuve la idea original o a mí me llegó la historia y empecé la historia, pero se sumó a mí Mercedes Gamero, que no está con nosotros, pero que ha estado produciendo la película con nosotros. Con lo cual, es una historia que la mires por donde la mire, en este foro tiene todo el sentido del mundo. Y además, cuando propusimos esta película, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con estos titulares. La semana pasada, la prensa unánimemente ha dicho que es una película, bueno, ha alabado, ¿no?, que la película está muy bien, la crítica ha sido buenísima, la crítica profesional, pero además nos hemos encontrado este fin de semana colas en los cines, nos hemos encontrado las salas de cine llenas, nos hemos encontrado con que en Twitter, en las redes sociales, Arantxa no para de recibir mensajes positivos y nosotros como productores también de cómo nos ha gustado la película. Nos gusta que sea una película que llegue a todo el mundo, a los que tenemos una cierta edad, porque lo vivimos y no queremos olvidar, porque esa época del terror existió no hace tantos años, y a los que son jóvenes porque no queremos que olviden, porque esto que estamos contando en esta película no hace tantos años. Y ahora voy a contar un poco la experiencia como productora. Reflejar el terror sin el terror es complicado, y aquí es donde aparece Consuelo, ¿no? Entonces, bueno, había que recrear uno de los atentados que había ocurrido en los años que nuestra protagonista había estado infiltrada. Y aunque hay una pequeña licencia, porque el atentado de Gregorio Ordóñez fue en la cepa, en la silla que lo hemos recreado y hemos cogido el atestado policial para intentar recrearlo de la forma más real posible, porque es muy importante que la gente entienda cómo fue, pues bueno, había una pequeña licencia que los que no habéis visto la película veréis que cuando sale el asesino de Ordóñez por la puerta, se cruza la mirada con una persona. Esa persona evidentemente no fue nuestra infiltrada, pero en la ficción nos hemos tomado esa pequeña licencia porque creíamos que aportaba lo que queríamos comunicar, ¿no? Y entonces, cuando íbamos a rodar la película, llamamos a Consuelo y llamamos a la familia de Gregorio porque nos parecía que era lo que había que hacer. Y la verdad que cuando terminamos nos autorizaron, pero cuando montamos la película y antes de que pasara el proceso de sonido y de que pasara el proceso de música y demás, se lo enseñábamos porque creíamos que era importante pues que ellos nos dijeran si había algún plano que sobraba, algún plano que no. Y la directora acaba de conocer a Consuelo porque no se atrevió ese día a ir a la sala de montaje. Le parecía muy brutal tener que enseñar esto a la familia y bueno, la verdad que tanto Consuelo como Ana, como la viuda, fueron extremadamente generosas y entendieron que es importante recrearlo y que los jóvenes lo vean, que esto es lo que existía, y los mayores lo recordemos, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, Consuelo. Aprieta. Hola, ahora sí. Yo leí, lo primero que me impactó fue que tardaste 5 años en producir la película. Eso es interesante que nos lo cuentes, porque desde que descubriste el tema hasta el estreno de la película, mira que ha pasado tiempo. Sí, bueno, cuando la historia llega a través de un amigo, pues la verdad es que claro, todo es lento, porque además el proceso dio una serie de tumbos de buscar los compañeros correctos, de localizar a los protagonistas reales que nos pudieran aportar la documentación para poder hacer el guión. Y sí, efectivamente, a mí me llega en el 2017 y la película se empieza a rodar en el 2024. Es que digo 24 porque me cuesta creer que estábamos rodándola hace unos meses. Y sí, el proceso ha sido bastante largo porque
Incluso hubo un productor vizcaíno con el que, bueno, pues que tenía una parte de la historia desde el otro lado que quería coproducir conmigo, que yo quería coproducir con él, pero nos dimos cuenta que el punto de vista al que nosotros desde mi lado queríamos, la historia que queríamos contar y la que quería contar él, eran contradictorias, porque te quedabas en unos grises en donde no puede haber grises, ¿no? O sea, es una película, en todos los sitios hay grises, ¿no? Pero es verdad que el punto de vista era muy distinto. Nosotros estamos contando el punto de vista desde ella, que es policía, y cómo ve ella todo lo que le está pasando. Y este es el punto de vista del personaje. Entonces, bueno, pues la otra persona, el conocido que tenía venía más bien del mundo Abertzale, entonces era muy complicado hacer una película en la que hubiera dos puntos de vista distintos. Y por eso tardé bastante tiempo. Luego ya encontré los compañeros ideales para hacer esta película, que es Beta, y a partir de ahí ya fue todo el tirón. Pero sí, efectivamente, el momento de documentación, el momento de entrevistas, luego cuando llega la directora tiene que hacer suya la película. ¿Y cómo la va a contar ella? Porque yo siempre digo lo mismo, un mismo guión, se lo das a 3 directores distintos, van a ser 3 películas distintas. Entonces, Arantxa, que además era guionista, cuando cogió la documentación periodística, dijo, vale, y entonces hubo que trabajar ya en por dónde vamos y dónde vamos a acotar. No vamos a contar los 8 años de la historia, vamos a contar pues lo que es un poquito antes de que se infiltre y los 2 años que está con el Comando Donosti. Entonces, ahí ya, bueno, pues fue como relativamente, el último año y medio ha sido como bastante rápido. Yo lo que no podíamos esperar ninguno, yo creo que Arantxa tampoco, es que bueno, pues que la película iba a tener tan buenas críticas y que iba a tener tan buena acogida del público. Eso sí que no nos lo esperábamos cuando yo en una cena en el 2017 surgía esta historia, ¿no? Y luego la gratificación de enseñar la película tanto a las víctimas como a policías, como a otras fuerzas del Estado, y que, bueno, en el caso de las víctimas es que es la generosidad absoluta, ¿no? De dar las gracias, de decir, ¿cómo me puedes dar las gracias por ver algo tan tremendo que para ti tiene que ser tremendo, ¿no? Y por parte de los policías, que muchos te dicen, oye, pues habéis tenido este fallo de procedimiento o habéis tenido este otro, ¿no? Pero ven por encima de todo lo positivo, no lo negativo, ¿no? Y entonces el hecho de que todos los que se ven ahí reflejados de repente no nos hayan puesto trabas, ¿no? Que es algo que era el riesgo, ¿no?, que corría la película. A ver qué digo yo ahora después de todo lo que ha dicho Marilu. Yo tengo 1000 historias. Yo os puedo hablar un poco más del día que le enseñaron la película a Consuelo y Ana, que yo no quise ir. No quise ir porque nunca sabes cómo va a reaccionar una víctima al ver de una forma tan gráfica, porque rodamos el atentado de una forma muy gráfica porque no queríamos endulcorarlo. Eso es un asesinato y no queríamos poetizarlo, sino es un ser humano que muere, ¿no? Y yo estaba muerta de miedo, pues, yo te lo digo la verdad. Y yo estaba esperando la llamada de Marilu de ok, se puede. Porque entendía perfectamente y hubiéramos respetado, que eso es algo importantísimo que teníamos en común, el que si nos dices que no, lo habríamos quitado sin ningún tipo de problema. Hemos hecho proyecciones en foros con víctimas y siempre la respuesta ha sido tan positiva, ha sido tan increíble que yo todavía no me lo creo, me parece. O sea, además que han venido gente que no solamente de víctimas de ETA, sino vino una chica que me dijo que era víctima de yihadismo y que había sentido exactamente lo mismo, la misma inquietud, la misma necesidad de que alguien cuente la historia, ¿no?, del terror. Y cómo me enfrenté yo, en cuanto Marilu me dio el pie y me dijo, venga, vamos para adelante, cómo me enfrenté a la historia, fue complicadísimo. Yo soy del País Vasco, yo nací en Bilbao, toda mi familia es de allí, y lo que pasa es que me crié parte en Madrid, parte allí. En Madrid me llamaban etarra, porque era vasca, y allí me llamaban facha porque vivía en Madrid. Este problema de identidad que era terrible, ¿no? Y recuerdo, supongo que todos recordamos, ¿no?, ir por la calle Juan de Bilbao y sentir las caras de los etarras en las paredes, ese silencio, y me está diciendo, Isili, no hables, no hables. O ir a los belchas corriendo, todo ese peso, ese pozo,
era algo que queríamos contar en la película. La forma de hacerlo era también por la escenografía, ¿no? Por la forma de llevar la cámara, por mostrar la ciudad incluso. Que rodando, no sé si te lo conté alguna vez, que una señora mayor pasó y teníamos una calle llena de pancartas con las fotos de los etarras, y una señora llegó y dijo: ¡ay, va Dios, que ha vuelto! Claro, la señora no sabía que era un rodaje, pero se quedó completamente nerviosísima. Y ha sido también un poco una cura, ¿no?, para mí, de esos recuerdos que tenía, de curar las heridas, ¿no?, de pasar página. Porque creemos que con la película lo que estamos haciendo es recordar una época de nuestra vida, es la memoria histórica. Y sobre todo, algo que nos apoyamos es que los chavales de 20, 19 años no lo estudian, no llegan. Cuando se ponen a estudiar se quedan en los albores del problema, pero no llegan a estudiarlo. Y que no lo han vivido, por lo cual todo les suena como muy lejano, y es que es apenas hace unos años. Y yo creo que el recuerdo es importante para no repetir los errores. Arantxa. Sí. Mira, ¿cuál fue la dificultad más grande técnica que tuviste de dirigir una película de este tipo, en que la ficción y la realidad se juntan, se alternan y con actores? Claro, hablar de una persona que está viva, que es la infiltrada, hablar sobre su psique, sobre su relación del día a día, ¿no? Teníamos información, pues, que ella le gustaba el tango, que trabajaba en la Rico, que trabajaba en una pollería, había sido gogo de una discoteca. Entonces teníamos mucha información, pero claro, cómo sentía ella esto era muy complicado. Y tuvimos la suerte de conocer a un infiltrado, como ya no la podíamos conocer, a un infiltrado que estaba metido en la mafia rusa, un señor de 2 metros, increíble, que quedabas con él y se ponía con la espalda en la pared y mirando la puerta, y tenía aquí un bulto sospechoso de un arma. Y hablando con él nos hablaba de qué se siente, ¿no?, estando infiltrado. Y nos contó algo que también, todo lo que nos contaron, todo el mundo lo metimos en la peli, pero esto fue muy especial porque nos dijo: la tensión, la adrenalina, el límite, nunca sabes dónde está. Pero en el momento en que llego a casa me encierro en el baño y lloro. Y cuando te lo dice un señor que es enorme, con toda la testosterona y toda la fuerza, pensamos: ¿qué no haría nuestra Arantxa, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido que meter la cara en la almohada para gritar o esconderse en el baño? Y técnicamente lo más complicado ha sido ese viaje, ¿no? Descubrir una Arantxa que no existe, porque no la tengo, pero tengo las voces de los policías que hicieron las escuchas. La policía que estaba todo el rato con los cascos escuchando las conversaciones, la del propio comisario que la infiltró, que siempre nos decía lo mismo, siempre nos decía: era guapa pero no demasiado, para que no llamara la atención, simpática pero no el centro del grupo, inteligente pero mejor, es más lista. Era una cosa de buscar. ¿Cómo fue el así. casting? Cuéntanos un poco del casting. El casting fue muy bonito, ha sido un viaje precioso. El casting decidí que fuera Carolina porque Carolina y yo ya hemos trabajado juntas en Carmen y Lola y en Chinas, y es como una hermana para mí. Y era muy complicado. Este personaje era una chavala de 22 años que tiene que fingir que es superpoderosa con el jefe, que es su único nexo de unión con el exterior, que le dobla la edad. Fingir que es una chavalilla colaboradora de la izquierda abertzale con los etarras. Era todo fingir tras fingir tras fingir. Y encima a eso añádele presión, vulnerabilidad, añádele en cada secuencia algo nuevo, ¿no? Y una cosa que no sé si sabéis es que las pelis no se ruedan cronológicamente. No rodamos el principio, sino que por una cuestión económica y por lógica rodamos, pues, por ejemplo, todo el piso de los etarras del tirón, toda la comisaría del tirón. Entonces Carolina tenía que tener un récord emocional impresionante, porque por la mañana rodábamos una secuencia con Kepa y por la tarde entraba Sergio Polo y tenía que tener un subidón de miedo, de asco y de impotencia. Entonces era muy complicado. Pero luego estaba Luis Tosar, que es para llevártelo a casa, que este señor es la educación y la gratitud y la generosidad. Y lo que pasaba es que cuando los dos tenían una secuencia juntos, si veis la peli, si no habéis visto la peli, id a verla, por favor.
Y si veis la peli, acordaos de la secuencia de Ya no puedo más. Esa secuencia fue absolutamente silencio en el set, porque lo que estaba pasando ahí era algo especial. Cuando dos grandes se miran, se retroalimentan y son mejores, ¿no? Y luego teníamos toda la parte de Abertzale, que también Diego Anido es, ya solo él en sí, como figura imagina, su imagen, es algo que te corta la respiración, ¿no? Y la búsqueda de Kepa fue un casting muy largo que hicimos, buscando actores no muy conocidos vascos para encontrarlo. Pero ha sido un placer, es que cuando trabajas con gente muy buena tú no tienes que hacer nada y quedas bien, que es lo que yo hago habitualmente. ¿Cuál fue la escena que más tuviste que repetir? Muchas veces. Repetir muchas veces, no repito mucho, soy de 2 o 3 tomas. La más difícil fue la de la cepa. La de la cepa, el atentado de Gregorio Ordóñez fue durísimo porque además era el cumpleaños de Chapote ese día. Entonces todos nos quedamos, no sé quién lo dijo, lo miró Sara y dijo sí. Y claro, entrar en la cepa, que además en el suelo de la calle ya hay hay el típico cacharro que te recuerda lo que pasó allí, hablar con el dueño de la cepa, hablar con el testigo con el que chocó y ver que Chapote iba con un anorak rojo para llamar la atención, andando por lo antiguo así tan tranquilamente, y que entró en la cepa, que se paró a un comensal y disparó, y reproducirlo paso por paso fue el ambiente del rodaje ese día. Además llovió a cántaros. Todo el mundo sabíamos que estábamos haciendo algo importante y que teníamos que hacerlo muy bien, que no podíamos hacerlo de cualquier manera. ¿Y qué es lo que más recuerdas, digamos, de toda la filmación? Lo que te ha quedado grabado como tu trabajo como directora. Los momentos en que sientes que trasciende la peli. A ver cómo lo explico. Hay momentos cuando estás rodando que notas que está mejor que lo que tú habías escrito. Eso es una maravilla. Que de pronto llega un actor, mejora, que lo pone en valor, ¿no? A mí me gusta mucho jugar a la improvisación con los actores y hay secuencias improvisadas en la película, ¿no? La conversación, por ejemplo, que tienen Sergio Polo y Arantxa en la mesa cenando de dónde has estado, en Francia. Eso era que me sobraba media hora y antes de que la productora se diera cuenta dije, vamos a rodar. Hicimos esa improvisación. O la improvisación más dura, que es una secuencia cuando ves la peli que Sergio Polo se mete en el dormitorio de Arantxa por la noche y yo a Carolina no le había dicho lo que iba a pasar. Y le dije, aguanta, no puedes hacer nada, eres una chavala de 22 años que tiene que aguantar a este tío que es un sociópata y no puedes hacer nada. Y llegué a un acuerdo con Diego Anido, con el actor, para que hubiera un componente incluso sexual, porque nos habían comentado que Sergio Polo sentía cierta atracción hacia Arantxa, macho alfa. Y fue durísimo, y fue esos momentos que dices, esto no estaba ni en el guión y esto está cada vez mejor. Esas sensaciones son maravillosas. Muchísimas gracias. Ha sido francamente interesante una elección de cómo hacer una película tan difícil, en que la realidad y la ficción pues se dan la mano, pero no tanto. Más realidad que ficción. Gracias, Arantxa. Consuelo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Nada, es un placer y un honor estar hoy aquí con todos vosotros y todas vosotras. Y la verdad es que nada, que me hizo mucha ilusión poder participar, acompañar a Marilu, y hoy he conocido por fin a Arantxa, que tenía muchas ganas de conocerla. Y bueno, ya han contado muchas cosas muy interesantes ya de la peli. Yo de la peli solo os voy a decir que tenéis que ir a verla, pero ya, que es un peliculón. Muchos ya lo han visto, ¿eh? Ya lo habréis visto. Bueno, os tengo que decir una cosa, que en San Sebastián, Mónica, la que trabaja con nosotros, quiso verla este fin de semana y no ha podido. Estaban ya completas las entradas. Ha sido impresionante. Yo sabía que iba a ser un exitazo, yo no sé por qué, no sé. Pero bueno, la verdad es que yo siempre recordaré ese día en que Marilu me llamó por teléfono. Ella iba en coche también y yo también. Era la víspera de los Goya, que te estabas yendo para Valladolid. Y la verdad es que me contó así, un poco por encima, que porque me llamaba, ¿no?, tenía interés en informarme de que estaban
que estaban haciendo esta película, me contó la trama y, sobre todo, porque había una escena que era el asesinato de mi hermano. Y la verdad es que yo no sé por qué tenías miedo, Arantxa, porque yo desde el primer momento, ¿cómo reaccioné? Vamos a ver, pero sí, vamos a ver. El tema de las... yo soy no sé si alguien me sigue en Twitter, ¿no? Pero si hay una cosa que me caracteriza, ¿no? y de la que estoy muy satisfecha es que todos los días recuerdo a todas las víctimas de todos los terrorismos. Y hago unos hilos que me cuesta la mayor parte de mi vida. Hacer los hilos, todas las víctimas merecen un hilo. Y la verdad es que yo soy partidaria. Si tengo fotos duras, de poner las fotos duras. Yo siempre he sido partidaria. Antes se ponían fotos muy duras, ¿no? Cuando salían bueno, lo que duraba una víctima, que duraba, nunca mejor dicho, lo que duraba un telediario. Salía el día siguiente en el periódico, a veces salían imágenes muy duras, yo las pongo. Y la verdad es que sí, que se rode la imagen de mi hermano. ¿Qué es lo que tiene una bala? Si tú disparas a una persona, una bala, las balas matan, ¿verdad? La persona esa cae desplomada al suelo. Yo relato siempre mucho en los atentados todo ese contexto. Primero cómo sucedió, luego el contexto. Y por supuesto que sí, es que el ser humano además, y eso yo muchas veces los hilos que hago con fotos duras, pues es así, el ser humano reacciona cuando ve esas fotos duras. ¿Reacciona más? Sí, reacciona más. Pero a mí lo que me interesa es que este país, que nadie sabe nada sobre ninguna víctima, ¿no? Pues que empiece a saber lo que ha ocurrido en la historia más reciente. Y desde luego, la infiltrada lo consigue. Para mí, cuando me contó Marilu el proyecto, yo ya sabía que esto era un regalazo. Un regalo. No hay nada más potente para llegar a la masa, al público en general, que una película. Y si es una película así, una ficción basada en hechos reales, desde luego a mí las películas que más huella me han dejado en mi vida siempre son esas películas que son basadas en hechos reales. ¿Verdad que sí? Yo creo que impacta mucho, ¿no? Y entonces nunca me atraía muchísimo la temática también, porque es verdad que no se había hecho nunca una película en la que la protagonista, yo desconocía, la verdad. Sí que he conocido topos, además directamente conozco a topos, y civiles, además. Bueno, los que yo conozco eran civiles, no eran guardias civiles, pero nunca, no sabía de la existencia de... Ah, que hablo muy rápido. Uy, es que yo hablo rápido, claro. Es que yo no sé hablar lenta. Bueno, voy a ver si... Estoy un poco espesa, que yo ayer estaba a punto de morirme, No sabía si iba a poder venir. Tenía un gripazo que me moría y sigo teniéndolo, pero bueno. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, que reconozco que es el medio más potente para hacer llegar una realidad que hemos vivido allí en el País Vasco y que es desconocida. Lo siento, por mucho que digáis, bueno, yo conozco el fenómeno de ETA, de los atentados, porque yo los oía y tal, porque yo siempre he estado sensibilizado con los atentados de ETA y los he vivido y tal, ¿no? Y tengo una edad como... Sí, pero si no sois de ahí, si no habéis vivido allí, no sabéis lo que es vivir allí, vivir con ese contexto, en esa atmósfera y luego ya, ni qué deciros, ser víctima de ETA en el País Vasco o ser víctima de ETA en Madrid o en Valencia, que es donde yo vivo, porque soy exiliada forzosa, no tiene nada que ver, nada que ver. Patria fue ya la bomba, fue lo mejor que nos ha venido a las víctimas del terrorismo en toda nuestra historia. Vivimos de réditos de Patria y seguiremos viviendo hasta que nos muramos, y muchas vidas. Y la infiltrada también consigue recrear, ¿no? Pues cómo se vivía, cómo era San Sebastián. ¿Cómo era San Sebastián?
con ETA viva. Por eso yo me enfado muchísimo con aquellos líderes políticos que siguen diciendo que ETA está más viva que nunca. O sea, es que me duele muchísimo. Me parece tan doloroso. O sea, un insulto, ¿no? Una banalización de lo que fue ETA viva, de cómo vivimos con ETA viva, de lo que fue perder a nuestros familiares con ETA viva. Que bueno, pues la verdad, francamente, para mí es un déjà vu ver cuando vi la película. Es un déjà vu porque son mis calles, es donde yo he crecido, donde yo he vivido. Lo he vivido todo allí. Lo mejor y lo peor. Claro que sí. Entonces, todo me suena. Todo lo reconozco. Todo, absolutamente todo. Toda esa atmósfera, ¿no? que se recrea en la película. Aparte de lo físico, claro, lógicamente, todos los escenarios, me conozco todos los escenarios, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo solo puedo estar agradecida, porque para nosotros, pues a partir de los años 90 sí que es verdad que se empezaron a hacer algunas películas desde el punto de vista de las víctimas, pero hasta entonces, muy entrado en los años 90, ¿no? Bueno, yo creo que de mediados para arriba, se hacían más películas eso, desde el punto de vista del terrorista, pero películas desde el punto de vista, bueno, esto es desde el punto de vista de la policía, ¿no? Pero que también son víctimas, claro, ¿no? Y la infiltrada podía haber sido una víctima, porque salió bien, gracias a Dios, pero podía haber sido una víctima. Entonces, que esta faceta no se ha contado así, lo del lobo es una chapuza, no tiene nada que ver. Y bueno, la verdad es que me parece genial que hagáis este ciclo de las mujeres. Os animo mucho, porque a los hombres también hacéis alguna cosa bien, pero bueno, en general, aquí, luego también nosotros, yo me identifico mucho porque la época de la infiltrada, ¿no? coincide con la fundación de Covite. Covite se fundó un 28 de noviembre de 1998, que es cuando la infiltrada se hace la operación y ella se desmantela. Bueno, pues nacemos en 1998. Covite tiene nombre de mujeres. Las tres fundadoras somos mujeres. Cristina Cuesta, Teresa Díaz Bada y yo. Y ese sello imprime la naturaleza y el significado también de Covite, quieras o no. Y la verdad es que haya sido también, que haya coincidido. Antes que no me había encontrado yo con la infiltrada en la Cabusia, por ahí, por todos los sitios. Anda que no me conocerá de vista. Porque claro, yo en 95 ya, desgraciadamente, ya me hice famosa. Cuando me hostiaron en la plaza de la Paloma de la Paz, ya ahí salté a la fama, porque me dieron una pedrada que me abrió la cabeza, me tuvieron que dar 7 puntos. Estábamos en una concentración pidiendo la liberación de Aldaya, pero bueno, teníamos contra y aparte de decirnos durante toda la concentración, nosotros en silencio, porque nuestro lema era, dilo con tu silencio, éramos pacifistas. Y eso fue en septiembre de 1995. En enero habían asesinado a mi hermano. Y yo me pasaba un cuarto de hora todos los jueves a las 8 de la tarde teniendo que oír a esa jauría de desgraciados, ¿no? Todo el rato, ETA, mátalos, ETA, mátalos, ora, ETA, militarra, independencia. Y no tenían solo ya, no tenían suficiente con eso. Cuando nosotros empezamos a aplaudir al cuarto de hora, encima nos empezaban a lanzar todo lo que tenían, repartían esas piedras 5 minutos antes de empezar la concentración y a lanzarnos piedras y todo lo que tenían por ahí, hasta alcantarillas. Una de esas, pues me tiré al suelo, luego ahí salté a la fama y me hice famosa. Pues mira, yo creo que aquí hay 2 mujeres valientes que son un ejemplo para el resto. Una es la protagonista de la película y otra eres tú. O sea que indudablemente, ya lo sabíamos todas antes de que vinieras. Y por eso te estamos esperando. Gracias, Consuelo. Y ahora creo que es hora de ver el tráiler, por lo menos para tener un poco un ratito de calma, o de no calma. Pero van a apagar la luz, ¿verdad?
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Euskal Herria eskatuta. ¡Hola! Y no tendrás un funeral de Estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. ¿Tú por qué nos ayudas? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila. ¡Que no puedo más! ¡Eres una profesional de la policía! ¡Es tu trabajo! Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada. Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Una sesión rápida de preguntas y luego cerramos el tema por hoy. A ver, ¿quién se anima? Yo quiero saber una cosa. A mí siempre me intrigó por qué eligieron a una mujer como infiltrada. Porque realmente era muy, muy, muy delicado y muy duro, además. Y más una mujer joven, 8 años. Bueno, eso se cuenta en la película. Intentaron infiltrar a más. Había 5 y la única que lo consiguió fue ella. Y es verdad que el que la captó, es decir, el comisario que es el que interpreta a Luis Tosar, nos contó pues, que él veía clarísimo que las mujeres iban a pasar más desapercibidos, porque en aquella época nos encontramos con lo mismo que hay ahora, que es machismo, pero en aquella época quizás más acentuado, no solo en la policía, sino también en el propio ETA. Eran machistas, entonces nadie iba a sospechar de una mujer. Y eso fue también una de sus armas, ¿no? Creo que el policía dio una entrevista hace poco en radio, creo, ¿no? Y alguien me comentó que fue fantástica la entrevista del verdadero policía, no del guapo, Luis Tosar, que una pena que no haya venido, pero esperemos que la próxima venga. Pero creo que el policía dio una entrevista y contó su verdadera historia, ¿no? Es decir, que la película tiene tantas aristas y ha concitado tanta gente en torno a la película que a mí no me deja de sorprender. Bueno, vamos con las preguntitas. Fáciles, cortas, buenas, bonitas. Buenas tardes. Enhorabuena por la película. La vi ayer, Arantxa, impactante. Las actuaciones son magníficas. Pero yo tengo la duda porque al final, bueno, es que no la quiero destripar, pero... Estás haciendo ya, no hagas spoiler. Lo que yo quiero preguntar es, se dice al final lo que pasa con Arantxa, pero mi pregunta es desde el punto de vista humano. ¿Ella logró superar esos años tan duros? Pues con ella no hemos podido hablar personalmente, hemos podido hablar con Tosar, que era su comisario, el que la introdujo dentro de la izquierda, Berchale. Pero nosotros, o sea, piensa que 8 años sin poder... Al principio sí podía ver a su familia, la veía una vez o 2 al año, les mentía, les decía que estaba en Donosti de policía, pero le dijo, por supuesto, que estaba infiltrada. Luego hay otra cosa que también nos parece fortísima, que es que
como estaba infiltrada, no podía presentarse a los exámenes de promoción interna. Entonces empezó como policía rasa y 8 años después salió del mayor operativo que se había hecho nunca con un infiltrado, y es policía rasa. Imaginaos también la sensación emocional, ¿no?, de falta de mérito. Al ser una infiltrada no podía esperar ninguna medalla, creo que al final le hicieron una, le dieron un reconocimiento a su valor, pero dentro del ámbito policial, nosotros no lo sabíamos. A mí me parece que psicológicamente debe ser durísimo. Y este final en la película, que no quiero destriparlo mucho, pero de pronto a los 8 años de fingir que eres otra persona, de entablar relaciones con amigos, más allá de la izquierda Abertzale, sino con gente en Donosti. Os voy a dar un ejemplo que nos parece muy divertido, que es que ella daba clases de tango, ella hacía submarinismo y era muy conocida. Donosti es pequeño, no sé si a ti te conocerá todo el mundo y es muy fácil que te conozcan. Y de pronto para la película habíamos puesto una secuencia de tango que Arantxa bailaba y llamamos a un profesor de tango para que ayude a Carolina Yuste, a la actriz, a bailar. Y llega y dice, yo era el profesor de verdad de Arantxa. Entonces, ¿cómo qué? Y tengo fotos, porque fotos teníamos solo una que sale en Ardibelcha y poco más. Y viéndola y contándonos anécdotas del día a día, de su relación, de los amigos. Todo eso, cuando se levantó la tapa de toda aquella infiltración, lo tuvo que abandonar. O sea, los amigos que había creado, fuera de la izquierda, que tenía amigos en una discoteca, en lo que sea, fuera. Y luego los que había abandonado por su vida real también. O sea, emocionalmente, qué duro. Y hay otra cosa que pasó, que creo que destroza a cualquier persona. Un periodista estuvo en el juicio, donde estaba Sergio Polo y Kepa Echevarría, y claro, el juez, como era una infiltrada, no sabía que Arantxa era una policía. Y dijo, ¿está aquí Kepa? Sí. ¿Sergio? Sí. ¿Dónde está Arantxa Berradre? Arantxa. Y nadie sabía nada. Claro, la policía no podía decir nada y emitió inmediatamente una orden de búsqueda y captura. Pero ahí había un periodista de la izquierda Abertzale que se puso a investigar, porque dijo, esto es raro. Y descubrió que era una policía. Y que lo más terrible es que se fue a Logroño, a casa de los padres de ella, y los padres se enteraron de que su hija había sido infiltrada por este hombre, por este periodista. Y Amas Inri publicó su cara en el periódico y publicó la dirección de los padres en Logroño. Entonces, imaginaos, pues la policía tuvo que llevar, o sea, a los padres fuera la cara de, no sé si habéis visto publicidad con vallas de la cara de Carolina, con una diana, pues la cara de Arantxa estuvo con una diana mucho tiempo en todas las ricos, que si alguien la veía, pues ya sabía lo que tenía que hacer con ella. Entonces, ¿cuál es lo que ha dejado esta mujer por el camino? Yo creo que una vida entera. Eso sí, salvó más de 8 vidas, salvó en ese momento esa carpeta famosa, pero salvó mucho más, porque el comando Donosti se llega a reorganizar, habría seguido atentando, no solo lo que tenía previsto. Se averiguó que era una tregua trampa. No, que se supo que era una tregua trampa gracias a ella. Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos ese momento en el que ETA comunica la tregua y gracias a ella se supo que se estaban rearmando y salió Mayor Oreja diciendo que se habían rearmado. Pues imagínate, increíble. Muchas gracias. Gracias a ti. Mientras preguntan, voy a hacer un recordatorio que en esta película, y seguro que tú, Consuelo, sabes de quién voy a hablar, uno de los policías del operativo que sale en la película, es el geo que murió cuando pegó la patada en Leganés en el 11M con los yihadistas. Entonces, cuando tú has dicho ella podía haber sido una víctima, efectivamente lo podía haber sido. De hecho, algunos de los del operativo, concretamente el que se llama Torrero, me parece, creo que es... sí, lo ha dicho. Sí, no es Torrero. Torrenteras, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? Torrenteras, sí, es algo así.
murió un poquito después en una patada que sabía que le iba a costar la vida. Porque... La operación policial de los autores materiales del 11M. Efectivamente. Claro, en Leganés. Hola. Bueno, yo quería darte la enhorabuena, bueno, a todas, pero por esta película y por todo tu trabajo, porque, bueno... y ahora quería preguntarte sobre la creación del personaje de todos, pero sobre todo de Carolina Juste, porque claro, no es un personaje. Bueno, sí es un personaje, pero es una persona real. ¿Cómo hicisteis ese acercamiento con ella, ese trabajo? Y también sin conocer a la persona real, porque claro, es una creación de personaje que al final se ve muy coartada porque es una realidad abrumadora. ¿Cómo lo llevó ella y cómo la guiasteis en ese trabajo? Muchas gracias. Pues con muchísimo respeto y mucho pudor. Yo soy muy pudorosa, ya has visto que no fui. En el fondo soy muy pudorosa. Con mucho respeto porque es un ser vivo que está ahí, pero sí que es verdad que todos los policías que estuvieron en el operativo y que llegaron a escuchar todos los días, el día a día de su relación, nos contaban cosas de ella, y el comisario, que la conocía muy bien, nos contaba muchas cosas de ella. Y luego la relación que tenía en Donosti, pues eso, era gogó de discoteca para sacarse dinero, porque claro, ya no podía acceder a su sueldo de policía. Tenía que sobrevivir para no levantar ningún tipo de sospecha, ¿no? Y trabajaba en una pollería y por lo visto pues, hizo muchísimos amigos. Era una persona como muy cordial y viendo fotos y contándonos, no iba vestida estilo Necane con el corte de pelo, sino que tenía su propio estilo. Y eso era como pistas, ¿no? Era una mujer que mantenía su personalidad a pesar de estar infiltrada. Que yo lo primero que habría hecho es cortarme el pelo aquí, haberme puesto la ropa perro flauta. Y ella no, ella mantenía como su propio estilo, su peinado. Y dije, esta mujer tiene y se maquillaba, se cuidaba. Y luego, por ejemplo, hablando con la policía que escuchaba, siempre me resulta más fácil hablar con una mujer de otra mujer, porque la relación era como más cercana. Y la admiración que sentía hacia ella nos contaba muchas cosas de su personalidad, incluido que ella habría dado su vida por ser la infiltrada. Por eso también hicimos en la película ese personaje de la policía que tiene la familia, tiene el arraigo, los amigos, la cercanía, pero que le encantaría ser la infiltrada, la héroe, y como la infiltrada está deseando tener esa familia, esa cercanía que no tiene. Trabajar con Carolina fue muy duro porque yo veo cualquier cosa policial y me pongo de los nervios, me dan miedo las armas. Carol igual que yo, o sea, no valemos un duro. Y claro, acercarte a la motivación de dejar tu vida por algo así, a mí me costaba muchísimo. Y a Carol ni te cuento. Y entonces trabajar la adolescente juvenil de 22 a la mujer destrozada que acaba en los 30, incluso que hay un destrozo físico, que se la ve físicamente cómo va avanzando. Ha sido trabajo, te lo juro, de relojería, porque era, aquí eres una chavala que tiene que fingir que no tiene ningún miedo a la etarra cuando le dice tú, ¿por qué me ayudas? Pero claro, está la policía también prevenida por detrás por si tiene que salir. Y era complicadísimo. Y añádele la presión de Sergio Polo, añádele la presión del propio policía que te exige que demuestres y que traigas resultados cuando no los tienes. Bueno, lo de Carol es estratosférico y si no le dan la nominación a los Goya, voy a quemar la academia. Vale. ¿Cuántas preguntas? Qué bien. Hola, buenas noches. Yo vi la película el domingo y me pareció estupenda, pero me dejó grabada en la mente una escena, justamente la identificación del gato. Con lo que los etarras se miran unos a otros, dice, vale, ya sabemos quién era. ¿Tú esto lo has relacionado ahora con la pregunta de la señora que ha hecho la primera pregunta en relación
con el periodista que sacó todo esto a relucir, por eso identificas el gato en la película. Lo del gato es que es real. En la película hay muchísimas cosas, te diría que un 90% que son reales y una de ellas es real. Es decir, ella lo único que pidió es llevarse el gato, era como su contacto con la realidad, lo único que tenía de esa realidad. Y que hay un momento en el que Sergio Polo y Kepa se dan cuenta de que... Eso. Hasta aquí puedo leer. Pero lo del gato es verdad. Es verdad, vale, vale. Eso fue verdad, pero claro, luego el periodista fue el que en el juicio dijo... También en el guión tuvimos incluso un flash forward para contar, porque nos parecía increíble lo que hizo después este periodista, que hay que ser un mal periodista, ¿no? Y queríamos incluso también, pero ya que teníamos tantas cosas que contaros. O sea, es verdad lo del gato, es verdad lo del control de la Guardia Civil, los papeles del coche. Es verdad que Kepa volvió al piso cuando estaban poniendo los micrófonos. Es verdad, es que casi todo es verdad. Nos hemos inventado pues el momento en que Chapote se cruza con Arantxa y luego cosas íntimas de la convivencia de Polo con ella, porque obviamente de eso, las reacciones emocionales de ella, ¿no? Bueno, que eran verdad, porque eran unos cochinos, eran muy guarros y los problemas que tuvieron fueron de convivencia. Que eso es interesantísimo, quisimos jugar, o sea, a Arantxa lo que más le podía molestar era su gato. Y luego, como le había dicho el inhumano, no te doblegues, también quería, pues oye, hay que recoger, somos tres conviviendo. Y que de pronto eso se volvió muy loco y acabó siendo un problema que casi desbarata la operación, ¿no? Y nos llamaba la atención que eso fuera algo que detonara en Arantxa, que fue de verdad también, eso pasó. Sí, bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la película y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Y después, vamos, yo no he visto la película porque he estado fuera, pero desde luego la voy a ver. Este fin de semana, no falles. O mañana, que es día más barato. También. Y una cosa que sí que, porque me ha dejado impresionada el tema del periodista, también te lo digo como periodista y también como profesional del cine. Yo hice imagen como en aquella época, ¿no? Entonces, es que el personaje, el periodista este, yo no sé si sale reflejado en la película. ¿Y habéis hablado con él? ¿Lo teníais localizado? Porque me imagino que en el momento que aparecieron las fotos de ella en todos las tascas estas vascas, cambiaría, claro, habría que defenderla y que desapareciera, ¿no? O sea que... Ese periodista está muerto, o sea que no hemos podido hablar con él y desde luego la policía, o sea, realmente creó un problema de seguridad para esta persona y nos ha costado muchísimo encontrar lo que es el artículo del Aldi Beltza, que es donde salió, que era... Claro, hoy nos lo habéis pasado lo que es el interior, porque nosotros lo que teníamos era la portada. Efectivamente. Pues o sea, que tú lo buscas y no te creas que lo encuentras. No, pero es que nosotros tenemos un infiltrado hoy en día que lo encuentra todo. Y entonces hemos encontrado, hoy casualidad, les hemos pasado ese reportaje. Aldi Beltza era una de las tantas revistas que tenían los hijos de puta, los malos, para entendernos. Y era una revista, ojo, pero vamos, con un nivelón, una pasta, o sea, un montaje, o sea, una revista pero de una calidad impresionante. Unos reportajes a todo color, bueno, y entonces ahí lo que hacían es marcaban. Bueno, yo hoy, hace exactamente 24 años, también fui portada de Aldi Beltza. Hoy también, y tengo también el reportaje, también me lo han pasado entero. Sí, yo ya me acuerdo que además con el reportaje que me hicieron también y luego hicieron un montaje, nos sacan guapos, nos sacaron muy guapos. La verdad es que hicieron un montaje que empapelaron todo lo viejo un 21 de diciembre del año 2000, que era en la fiesta de Santo Tomás, allí, todo San Sebastián aparecía con un montaje con Sabater, porque éramos Sabater y yo, salíamos ahí en esa portada y tal, y nos hicieron ahí el montaje todo empapelado con unas dianas, ¿no?
Y nada, pero vamos, que sí, mira qué casualidad. Hoy nos han pasado la de la infiltrada. Claro, pone la foto de ella, tal, todo, ¿no? Tanto los datos de donde vivía ella en Logroño, sus padres en Logroño, claro, y todo, hasta el gato, todo su dato. Y llegó a localizarla en donde estaba ya destinada, el periodista y todo. Sí. Es que lo hacen para marcar. Esas revistas siempre han servido, esos medios de comunicación como Legging. Eso es lo que hacen ahí, te señalan, te marcan y es el aviso y luego cuánta gente ha sido asesinada precisamente por haber salido antes en esas revistas, en esos medios de comunicación. Y todo eso se vivía con total normalidad en nuestro país durante, décadas y décadas. Era legal, perfectamente legal. Y hace 20 años nada más, es que no hace nada, 24. Hace 24 años que protagonicé también una portada de Ardi Belcha. Hola, muy buenas tardes. Soy Tali Jorge y la película la veré este fin de semana, pero que a mí me ha emocionado profundamente el haber escuchado de que ha sido producida, realizada, dirigida por mujeres. Y eso es algo fantástico, que años atrás esto no hubierais podido hacerlo, pero a través de la lucha de las mujeres en que se han ido empoderando y que tienen ese coraje y esa valentía en poder realizar todos sus sueños, para mí eso es un gran mérito y un aplauso de mi parte. Y querría añadir más. Marilu ha dicho que esta es la segunda película más taquillera del año porque ella tiene la primera. Ella es la productora que más taquilla ha hecho en toda la historia del cine español. Y es una mujer. Ahora se lo paso, ahora sí lo paso. ¿Y habrá más? Bueno, yo creo que la última pregunta... Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo. Y por habernos regalado esta película, que creo que nos tenemos que regalar todos una vez que la habéis puesto ahí fuera, porque, como habéis explicado ya sobradamente, es muy importante para no olvidar. Pero bueno, mi pregunta, yo soy actriz y me acabo de estrenar como directora, para ti como directora también, que por cierto, para mí eres un ejemplo de perseverancia y de personalidad sobre todo, que es lo que yo aprecio en el cine, al margen de que seguramente mis películas son muy distintas de las tuyas, si es que hago más, porque ahora mismo... pero es la siguiente, si has tenido algún momento como directora en este trabajo o en trabajos previos en el que el resto del equipo, la lógica, la academia dictaban una cosa que estaba muy clara, pero que había algo en tu instinto, en tu entraña, que te decía que no y que tú lo ibas a hacer de forma distinta, y a pesar de que gente de la que te rodeas que te quiere y que quiere bien al proyecto te ha aconsejado de forma diferente, tú has decidido no hacer caso a eso. Y en esos momentos te puedes sentir sola, pero también es relativamente bonito esa presión. No sé si me entiendes y si te ha pasado. Te entiendo y te está pasando ahora, pues mándales a la porra. No, todo bien. O sea, yo si muy pasa, tranquila. Sí. A ver, hay una cosa... Yo siempre pienso en mi primera peli, en Carmen y Lola, que fue una película que cuando yo iba a contarle a los productores la historia de amor de dos chicas gitanas, y me decían, tu primera película, no tienes ni idea, actores naturales, y yo decía, esta película puede cambiar vidas, porque hablar del amor y hacer que el amor sea algo tan universal, hablar del otro, hablar de una etnia desconocida, puede cambiar vidas, que al final de eso van las pelis, de cambiar, me refiero a vidas, a cambiar conceptos de la cabeza de la gente, ¿no?
y todo el mundo me decía que me iba a fracasar, que no tenía sentido. Hipotequé mi casa, me produje la peli yo, con mi pareja, tiramos para adelante, estábamos rodando y me venían y me decía, no hay para pagar los seguros sociales. Y yo, bueno, motor, seguimos. Y pidiéndole dinero prestado a amigos, a familia. Y oye, nos seleccionaron el Festival de Cannes, el mejor festival del mundo. Y de pronto tu vida cambia. Sigue a las entrañas, te lo digo ya, las entrañas hablan mejor que el cerebro. Pero también te digo otra cosa, si 15 personas te dicen que estás muerto, tírate al suelo porque es verdad. O sea, eso es importante, porque discusiones de guión, de yo empeñarme en algo, y cuando de pronto dices que es que hay 70 personas diciéndote que no, pero todo razonado y lógico, sí. Cuando tira la entraña, aunque me digan, soy pesada, ¿verdad, jefa? Pero hay que serlo, porque tienes que agarrarte a lo tuyo. Pero cuando dudas y alguien te dice, pues quítatelo de en medio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ojo que mi primera peli la hice con 50. O sea, que a ti te queda. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien de camino. ¿Alguna otra? Por aquí había alguna. Por allí. De acuerdo. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la película porque no la he podido ver, pero me han hablado muy bien de ella. Y entre tantas cosas que están diciendo que son verdad, que no son verdad, quiero saber también lo del teléfono del tío Ángel. Si eso era verdad o eso no era verdad. Y cómo tramaron esto, porque para que pasara lo que pasó... A ver, cuéntenlo. A ver, pero no la has visto y sabes lo del teléfono. Sí, porque mi hermana la ha visto, me lo contó que era buenísima y es que yo no pude ir a verla, Pues quería ir a verla este fin de semana. ¿No? Espero no hacer tantos spoilers de los que no hayáis visto, podéis verla igual porque da el mismo canguelo. Sí, eso fue verdad. Bueno, eso tenemos varias versiones. Tenemos las versiones de la policía rasa, de los que estaban en las escuchas, que dicen que es verdad, y luego la versión del comisario que dice que él no podía haber fallado y que no. Entonces, cuando veáis la película, pues ya tomáis vuestras propias decisiones. Nosotras creemos que fue verdad. Bueno, yo creo que un diálogo entre ustedes tres para terminar y cerrar, ¿no? Porque yo los voy a exprimir hasta el final. Pilar, dame un minuto más, un diálogo entre las tres, a ver qué es lo que tienen que decir cada una de las tres para cerrar. Pues yo nada, yo no tengo más que decir, solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad. O sea, no sabéis lo importante que es para nosotros. Vamos a vivir de réditos de La Infiltrada, porque, pues muchos años. Porque la verdad es que este formato, que son las películas y de ficción, yo estoy aburrida de los libros de ensayo, ya no puedo más con ninguno más. O sea, yo quiero películas, que es lo que vais a ver todos, es como vais a entenderlo todos, es como va a llegar a miles y miles y miles y miles y miles, millones de personas, ¿no? Y ya está. Y es que así ya no tenemos que contar nosotros todo el rato qué es vivir, qué fue ETA, cómo se vivía y tal. Nos ahorráis muchísimo trabajo y esta es la mejor forma de que, de verdad, de que conozcáis lo que se ha vivido en este país en la historia más reciente. Y valoremos también, por eso mismo, que nunca hemos vivido un tiempo mejor que el presente sin ETA. Yo quiero decir que para mí es un placer enorme estar al lado de esta señora tan grande y que hace cosas tan maravillosas y que se dedica todos los días a recordarnos lo que no debemos de olvidar, que es importante. Y animaros a todos a ir al cine, porque yo creo que, como ella dice, pues la peli ya la ha visto 1.200.000 personas, pero cuanto más gente la vea, los chavales que no conocieron la historia la conocerán y vosotros podéis también perpetuarla a los vuestros. Y que es un placer hablar en un foro con tanta mujer empoderada y tanta mujer sabia, ¿no? Muchísimas gracias. María Luisa.
Bueno, yo es que soy muy fan de Consuelo, lo siento. Yo es que cuando la llamé aquel día que iba yo en el coche, la acababa de escuchar, pues no sé qué pelea tenías, un discurso, bueno, de estos y digo, yo es que soy muy fan de esta mujer. Nada, yo agradecer a todos, a ellos, a Arantxa, poder ver algo que yo tenía en las entrañas, que era hacer esta película, que me hayan dejado, que haya podido ser, agradeceros a vosotros que os pueda generar interés y agradecer a la gente que la ha visto que le ha gustado, ¿no? Y solo puedo agradecer. Gracias. Para mí realmente fue un honor y era una deuda pendiente que tenía tratar este tema en el Foro de Mujeres del siglo XXI. Hemos tratado gastronomía, hemos tratado arte, hemos tratado opinión, música, pero esta era una deuda pendiente y cuando María Luisa aceptó, y Irene me ayudó, entonces hay que decirlo, gracias Irene, otra vez más, por ser de verdad la persona que más me escuchó y más paciencia me tuvo. Es su cumpleaños, por cierto. ¡Hombre! ¡Feliz cumpleaños! De verdad que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir, muchas gracias por el trabajo y ojalá sea el éxito que merecen. Estoy segura que lo tendrán. Y todos los que estamos aquí a ver la película mañana. Tengo las bolsas ahí. Bueno, pues una vez que terminemos, al final la gente se levanta, se las das. Solamente me queda agradecerles a ustedes su presencia. Ya les he agradecido y se lo vuelvo a reiterar a las tres ponentes y a Victoria Galvani, porque es el artista de la obra que es el evento, y espero verles de nuevo para las próximas sesiones que doña Victoria nos prepara habitualmente. Muchas gracias por todo, buenas noches y hasta la próxima ocasión. Vamos a tomar una copita que invita a Pilar.